Si Milei es el líder del cono sur en este cambio, digamos, en este giro hacia la derecha, por resumirlo de algún modo. Yo creo que lo intenta, que es el primero que rompe el huevo, digamos, de la libertad en el continente. Obviamente, según el tamaño del país, lo acompañan rápidamente. Obviamente, claramente, los países chicos del continente lo miran como una luz. Va a estar después de, en pocos días más, en la asunción nada menos que de las dos últimas elecciones. Colombia, un país clave en el continente, con Del Espriella, y luego con Fujimori, la hija del viejo presidente peruano. Dos giros hacia la derecha, ¿no? Para hacerlo, sí, hacerlo sintético. Todo hay matices en todo. Digamos, abandono de la izquierda. Ahí está. Después tendremos, bueno. Ahora, lo de Milei de hoy es realmente muy importante, muy llamativo, ¿Por qué? Muy duro lo que ha ocurrido. Primero, porque Milei pone toda la carne en el asador. Le había dicho la Embajada de Brasil a la Cancillería Argentina: por favor, no cruce la línea roja de pegarle al presidente. Bueno, no solamente le pegó a Lula, que en definitiva se lo merece, porque vino también a hacer campaña acá, recordemos, contra Milei cuando Milei era candidato, y hace poco vino a la Argentina a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. Por ahí todavía están los carteles de Cristina Libre que manejaba Lula. Está el posteo, ¿no? que pasaste, ¿no? Sobre justamente, ¿no? A ver, existe, digamos, este debate todavía en el universo de la batalla cultural, Cristina Libre, etcétera, de la gente que sigue a Lula, ¿no? Bueno, Lula es el abanderado de la izquierda más vinculada ahí está. a todo lo peor. Ese es mi X de hoy. Claro. Bueno, pero ahí yo menciono, y por eso me parece muy importante citarlo, porque hace un rato Eleonora desde Brasil habló del tema también. El hombre de la Corte Suprema, que ahí lo cito. Sí. Este hombre de la Corte Suprema es un individuo clave en los problemas que tienen nuestros hermanos brasileños. Es un tipo muy jodido, y hablando de Estados Unidos, hace un año Estados Unidos le prohibió el ingreso a él, a su familia y a sus socios comerciales, e inició un dossier de investigación, tanto justicia como Tesoro norteamericano, sobre los dineros que puede tener este personaje en Estados Unidos. Es decir, una investigación de posible corrupción. Se le prohibió por violador de los derechos humanos ingresar a Estados Unidos. Vos ponés, el juez Alexander de Moraes, que impidió a Milei a Bolsonaro, para ratificar lo que decís, tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos de hace un año por violador de derechos humanos, cuando el corrupto de Lula quiso ver desde su prisión domiciliaria a su amiga Cristina Fernández. Nadie le impidió visitarla. Esto es lo que explica. Claro, ¿no? Porque acá en la Argentina no se le prohíbe a nadie ir a ver a un preso, aún un preso de la magnitud pidiendo de la permiso, por ejemplo. Claro, pero además de la delincuente más importante que tiene este país. Claro. Nadie se robó tanto como Cristina Fernández de Kirchner. Vino su amigo, su cómplice, porque recordemos que Lula está en libertad por una maniobra en la Corte Suprema y una maniobra de jurisdicción, no porque es inocente. Interesante, Quien la protegió es de Moraes, a Lula, y ahora Cristina acaba de contratar al abogado brasileño de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, perdóname, porque hablamos de calidad institucional. Es interesante porque vos lo tenés bien claro. El juez Moro, ¿no? Que fue el hombre clave también en el proceso, finalmente terminó, digamos, abrazando la política, y ahí hubo algún deterioro, me parece. Sí, pero el problema central fue un problema de jurisdicción. A ver. La Corte no decidió que la jurisdicción en la que se había tramitado el juicio no era la que correspondía, pero luego se metió dentro de la Corte Suprema, abajo de un cajón, que el tipo se había robado un departamento. Por eso está claro que Lula es un ladrón y es un corrupto. Eso no tiene ninguna discusión. Lo que está en discusión así lo llamó el presidente hoy, ladrón, dijo. Bueno, dice la verdad, como cuando le dijo comunista. Ahora parece que los comunistas se ofenden de que le digan comunista. Pero déjame que termine de hablar de el tema de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Porque Brasil va a una elección y todo el mundo dice: en Brasil la democracia está rigiendo y va a regir. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas de que se pueda ir a una elección realmente democrática en Brasil con este fraude. No lo sospecho yo solo. Lo sospecha el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y le han iniciado una investigación a este juez de la Corte Suprema por manipular el proceso electoral, persiguiendo periodistas y persiguiendo políticos. Entonces, ojo con las elecciones. Pareja la elección. Las encuestas hablan de un par de puntos a favor de uno, de otro. Mira, las elecciones en Brasil son generalmente en segunda vuelta. Sí. Y ahí está el tema. Claro, hay que ver, porque mientras que la izquierda está toda atrás de Lula,
la derecha está un poco más desperdigada. Por ejemplo, hoy Milei recibió una condecoración del gobernador de San Pablo. El gobernador de San Pablo también quiere ser presidente, ¿eh? Claro. Y quiere ser presidente compitiendo con Bolsonaro. Es el estado más importante de Brasil. Claro, por eso. Y el estado en el que siempre ganó Lula y ahora la última vez no ganó, ganó la derecha con este hombre. Ahora, es interesante entender esto. ¿Por qué? Porque para nosotros lo que pasa en Brasil es vital, muchachos. Pero claro. Es el gigante que tenemos al lado. Pero son el nuestro principal socio comercial. No hemos podido en las últimas décadas tener presidentes que se pongan de acuerdo, porque cuando allá estaba Bolsonaro, acá estaba el innombrable presidente que hemos tenido. Qué malo sos, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Qué querés que le diga? No, está bien. No, decilo como quieras. Yo digo de ese hombre cosas peores. Permitime que... Le digo onanista, ¿quiere que diga eso? Creo que vos te llevas bien con Darío, lo aprecias y está con nosotros. Claro. A ver si coincide con vos, Darío, ¿qué pensás? Bueno, sí, Carlos sabe mucho del tema, yo estoy totalmente de acuerdo. Si hubiera un triunfo de la derecha, de Bolsonaro o de algún otro candidato, sería espectacular para el Mercosur, porque incluso se podría hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que se viene demorando hace muchos años. Bueno. ¿Te acordás del momento que decían Alca al carajo, que fue en Mar del Plata, el tren con Chávez y demás? La contracumbre. Podría ser exactamente al revés, y creo que podría beneficiar mucho a la Argentina hacer un acuerdo global con la mayor economía del mundo, por lo menos por ahora, hasta que China en un momento pueda superarlo. ¿Son 7 elecciones hacia la derecha, Darío, si no me equivoco, si no saco mal la cuenta? Sí, hay un cambio muy importante en Colombia, en Chile, probablemente en Perú. Queda México, ¿no? Dice que falta. Falta para la elección en México. Claro. Bastante. Sí, hasta allá bueno, ahí México es un tema que si un día, si querés, lo hablamos, porque es un narcoestado en México. Y ahí hay un narcogobernador, que es el narcogobernador de Sinaloa. Antes mataron a otro periodista en México, que investigaba corrupción. Han matado periodistas, han matado alcaldes que no se sometían a los narcos, han matado hasta un candidato a presidente en mi época. ¿Qué vos ligás el narcoestado o la posibilidad de los narcos? Como muchos dicen, no, todo México no, sino algunos estados. Sí, claro. Pero en cualquier caso, ¿vos lo ligás al poder político o a las izquierdas? No. Yo no hago en esto caracterización ideológica, sino delincuencial. Quiero entender tu... Yo creo que está muy claro que la petición del presidente de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, haciendo caso a un gran jurado de New York, es decir, necesito al gobernador de Sinaloa y a 9 dirigentes del partido oficialista Morena, que es el socialismo que gobierna en México, digo, para aclarar al que no sabe qué es Morena, ¿no? Morena no es una persona. Morena es el grupo que heredó al PRI, ¿no? Que fue hasta el 2000... más a la izquierda que el PRI. Bueno, más a la izquierda, pero el PRI fue... Porque el PRI hablaba por izquierda, pero agarraba por derecha. Es cierto. El PRI se parecía al peronismo en un sentido. Puede ser. Y fue el que gobernó México durante 71 años consecutivos hasta que llegó Fox en el 2000. Así es. El gobierno más largo de la historia de los gobiernos del mundo, el PRI, en México. Bueno, parte de eso se recicló. AMLO, ¿no? Andrés López Obrador. Andrés Manuel. Fue clave en ese reciclamiento. Y dicen que Sheinbaum no solo obedece a AMLO, sino que lo visita en su finca. Cuando AMLO la llama a ella, en vez de que él se acerque a visitarla a la actual presidenta, aparentemente, según dicen los mal pensados o los que siguen las crónicas, ella remite personalmente. Y eso es un temón, porque recordemos que con AMLO se hablaba de, a nivel narco, abrazos, no balazos, ¿no? Eso, mira, esa frase que vos dijiste define perfectamente la situación de México, pero bueno, otro día hablamos porque yo sé los tiempos de la televisión, tiene que seguir con todo este tema que es tan interesante. Espera, Carlos, es muy importante porque los 3 países clave de la región, y Spangler, ahora volvemos con el tema AFA, Estados Unidos, y él conoce mucho política internacional, por supuesto, viajó y vivió en muchos países. Los 3 grandes países de la región son, empezamos, ¿no?, por orden de lugar, México, Brasil y Argentina. Así es. ¿O no, Darío? Sí, es así. Claro. El problema de lo que dice Carlos es cierto, porque México es un narcoestado hace mucho tiempo. Tanto AMLO como Sheinbaum han protegido al narcotráfico. No sabemos si son cómplices o no, pero es raro. O sea, todo lo que el cartel de Sinaloa, los asesinatos, todo eso, hay un manto de sospecha que el gobierno está detrás. Entonces es importante que haya un cambio en México también para Latinoamérica, porque todo eso también se puede trasladar al resto de los países. O sea, el narcotráfico no conoce fronteras. Entonces es importante que haya un cambio en México, porque aparte es una economía muy importante. Muy importante. Un detalle final sobre lo de Milei, ya los dejo.
es muy importante lo que hizo el presidente para Brasil y para Argentina. Si lográramos tener presidente que piensen parecido en Argentina y en Brasil, ya lo tenemos por primera vez también en Chile y Argentina. También lo tenemos en Argentina y Paraguay. Entonces, imagínense del punto de vista... Claro, por eso digo, imagínense del punto de vista de nuestros pueblos, lo que significaría lo que acaba de decir nuestro otro analista, es decir, un tratado con Estados Unidos de todos estos países que permita inversiones, mano de obra de más calidad y mejores salarios. Sería una aventura maravillosa. Con Lula es imposible. Para ir redondeando tu participación, siempre tan interesante, Carlos, ¿qué ves justamente en la alianza con Estados Unidos? Se vienen las elecciones, aparentemente Trump mejoró en los últimos días en las encuestas, pero ¿estamos muy atados justamente a lo que pasa en noviembre en ese país? No estamos tan atados, y lo que pasa en noviembre va a tener que ver con lo que pasa en Medio Oriente. A ver. Esta noche está bombardeando de vuelta Estados Unidos. Hubo unas horas de paz. Está bombardeando Picache, que es la montaña que está al lado de Natanz, a 300 kilómetros de Teherán, donde está la reserva de uranio y la reconstrucción de un proyecto de bomba nuclear. Esa está muy bueno, ese es el lugar. Están bombardeando Estados Unidos. La orden que dio Trump es demolición. Si no termina este conflicto, la elección del 3 de noviembre se complica. ¿Por qué? Y porque, permítame que diga una frase que suelo repetir. En Estados Unidos las gasolineras votan. Con un galón de gasolina a 4.10 promedio en los Estados Unidos, porque en cada estado es distinto, es mucha la gente que huye de la elección. No es que un republicano vota demócrata, es que en Estados Unidos uno vota si quiere. Entonces, si está de mal humor, no vota, porque primero se tiene que inscribir y luego tiene que votar. No hay un padrón como en la Argentina. Entonces, la dificultad que tiene Trump no es en el Senado, que está bastante parejo porque se discute solamente un tercio del Senado, más 2 senadores que reemplazan al vicepresidente Vance y al canciller, ministro de Relaciones Exteriores, que era el senador por Florida. Pero en representantes se elige toda la sala de representantes. Hoy la tiene complicada el Partido Republicano. Vamos a ver, falta todavía, e insisto, tiene que terminar la guerra en Medio Oriente. ¿La puede terminar Trump? La verdad que no lo sé. Hay un tema importante acá que quería aclarar con respecto al tema de Medio Oriente, es que yo, que analizo el petróleo, veo que va a bajar el petróleo, va a volver a los $70, con lo cual probablemente en estos días haya algún tipo de acuerdo de paz, alguna tregua. O sea, después de todos estos bombardeos va a haber un acuerdo de paz, probablemente provisorio, porque en Medio Oriente no hay nada definitivo, y Arabia Saudita posiblemente haga un acuerdo con Israel si se resuelve el tema nuclear, porque Arabia Saudita quiere tener capacidad nuclear y Trump se lo está condicionando a un acuerdo con Israel. Entonces, los acuerdos de Abraham ampliados entre Arabia Saudita e Israel, que sí van a dar antes del Estado del 7 de octubre. Dame un segundo más, Carlos, y te despido con un cierre seguramente. Pero Norberto, que vive al lado de Trump, se ríe. Vive casi al lado. ¿Y cuántos años hace que vivís en Estados Unidos? Hablando de Florida. 25 años. 25 años. ¿Qué opinas de lo que dice Carlos aquí? Bueno, Carlos es un experto. Yo creo, primero, es absolutamente cierto todo lo que dice. 2 o 3 comentarios que quiero agregar. Me gustaría escuchar lo que opina Carlos. Yo creo que hay una preocupación sobre las elecciones en Estados Unidos y el impacto en Argentina. Las elecciones en Estados Unidos, como bien definió Carlos, son muy domésticas en este caso. O sea, tiene toda la razón del mundo. La gasolinera opina mucho más que cualquier otro espectro político. Y la política exterior de Trump no va a cambiar siendo Trump en noviembre según sea el resultado de las elecciones. Trump va a continuar con su política porque al final las grandes decisiones pasarán cuando sea su propia elección. La otra es México y Brasil. México, Trump lo tiene muy controlado. Básicamente hoy... De hecho, le tuvo que enviar México a un gran narco. No. Yo lo pondría de esta manera. A ver. Trump llamó por teléfono y decir, ¿lo traes o me lo traigo? Exacto. No hay otra cosa. Lo dijo así. Es así. Entonces, si México tiene una enorme dependencia económica con Estados Unidos, con lo cual su actividad es muy relacionado a todo lo que es el tema de narcotráfico. Brasil es diferente. Y vamos a ver cómo reacciona Trump. Todavía no se sintió el efecto Trump en Brasil, salvo las cuestiones que mencionó Carlos. Vamos a ver. Cerra, Carlos, nomás. No, solamente no tengo diferencia con el análisis. Y los que conocen, como conoce Spangaro de Estados Unidos, saben que es así. Que yo diría que en casi todo el mundo la gente vota por su metro cuadrado, ¿no? Sí. Y yo cuando siempre me dicen, Milei va a ser reelecto el año que viene, yo le digo sí, mientras siga bajando la inflación.
¿No? Es así, porque cuando sube la inflación no es posible. Acuérdense, el último ministro de Economía quiso ser presidente con una inflación muy alta. Y así le fue, con todo el aparato que habían armado, con todo el plan platita, a la gente la convences si te cree. Yo creo que hoy en Estados Unidos Trump tiene como tema central un tema interno y un tema que es de política exterior, que es Cuba. Si él es capaz de sacar al régimen cubano en el sur de los Estados Unidos, de costa a costa, él gana muchos representantes. Eso podría ser el único tema de política exterior que cambie el voto en el sur de los Estados Unidos. Ver la libertad en Cuba. Eso cambiaría todo. Es casi gratis eso. O sea, sí, pero hay que hacerlo. No es como Irán, digamos, que es un problema. No, en Cuba es mucho más fácil. Pero hay que hacerlo, Hay que hacerlo porque nunca se sabe uno qué sorpresa se encuentra cuando abre la caja de un país como ese. Entrás y después lo tenés que administrar. Están refundidos. Veremos. La última, ya que hablaste de política local, digamos, también que Milei hoy, digamos, no baje en términos de intención de voto, de acuerdo a algunas encuestas, ¿obedece a que hay una posición muy desintegrada o con problemas internos, según tu criterio? No, es que la oposición es el pasado. ¿Por qué? Hay una parte de gente en este país que votó a Milei por lo que Milei dijo y por lo que Milei propuso. Y hay otra parte que votó porque no soportaba lo que había. Y ahora lo que había que no soportábamos, lo que acaba de decir este gran analista que ustedes tienen, cuando Casulla cuenta la realidad, la gente dice, de eso me escapé cuando voté a Milei. Ese es el tema, muchachos. La propuesta es Cristina o Kicillof, es lo mismo. Y además les digo más. Kicillof, para ser candidato a presidente, le va a garantizar a Cristina el indulto. ¿Por qué se cree que sacaron el tema del indulto? ¿Por qué contratan un profesional, abogado brasilero, dedicado a sacar presos como Lula? ¿Por qué no contrata a Cristina? Porque están buscando todas las maniobras posibles. Y van a ir a tribunales internacionales, y van a decir que acá no hay garantías. 15 jueces y fiscales que no nombró Macri, que no nombró Milei, decidieron que era una ladrona. Escuchemos a Trump y cerramos este bloque. A ver. The elections in Venezuela, they're not really ready for them yet, but boy, a lot of progress has been made. Delcy's been doing a fantastic job, as you know. The amount of oil coming out of Venezuela right now, even before the big companies, Exxon, all the big companies are looking at it, they're going there. It's very fertile territory. But the amount of money being made by Venezuela now is more than they've ever made before. And we're taking a lot also for our efforts. And the money is being sent and the oil is being sent to Houston and Louisiana to be refined. And we paid for the war many times over. Hablaste de Cuba y no hablaste de Venezuela a un mes de los sismos que mostraron lo peor de la catástrofe. Pero déjame que diga que lo que acaba de decir Donald Trump es la explicación más clara de por qué Delcy sigue administrando Venezuela. No quiero hacer olas, traduciría yo a Trump. Tengo la necesidad del petróleo venezolano, porque el venezolano, el nigeriano, el mío, el canadiense y el mexicano me ponen fuera de riesgo en el mercado del oro negro. Por eso cuando a mí me dicen algunos venezolanos en la calle, ¿cuándo se va esta gente? Le digo, cuando termina la guerra, porque no los pueden sacar antes. Ahora eso sí, el año que viene, un pronóstico, yo di varios pronósticos en este canal y contigo. El año que viene, Corina Machado va a ser presidenta de Venezuela. Bueno, con eso lo despedimos a Carlos Rucauf en esta noche de sábado. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.